niños? ¿Cómo están, niñas? Bienvenidos a esta nueva clase en el área de comunicación. ¿Ya? Bien, niños, en esta área implica el desarrollo de muchas habilidades, muchas competencias en ustedes. Una de ellas es expresarse, ¿no? Expresarse oralmente. Otra competencia que ustedes deben lograr en esta área es poder leer, ¿no? Leer y de una manera comprensiva, ¿no? Leer y comprender, ¿ya? Otra competencia que implica esta área, niños, es también escribir, ¿ya? Entonces son tres competencias básicas que ustedes deben lograr al finalizar el grado, ¿cierto? Expresarse oralmente, ¿ya? Expresarse oralmente de manera eficaz, ¿verdad? Leer, ¿no? Leer textos de distinto tipo y por supuesto comprenderlo, ¿verdad? Leer y comprender. Y también escribir diferentes tipos de textos, ¿ya? Entonces, si más no recuerdo, niños, con ustedes ya hicimos algunos textos, ¿no? Y hemos hecho un texto instructivo en la clase anterior, ¿no? Un texto instructivo. ¿Recuerdan el lavado de manos? Muy bien. Ya supieron cuál es la estructura para escribir un texto instructivo, ¿verdad? Y si nos remontamos más atrás, ustedes también ya escribieron un texto descriptivo, ¿cierto? Cuando estábamos en ese texto descriptivo, recuerdo yo muy claro que yo les decía que es diferente describir a una persona que describir a un animal y por supuesto describir a un objeto, ¿cierto? Porque hay distintos criterios, ¿verdad? Y bueno, ¿no? Llegó el momento para explicarles cómo vamos a describir animales, ¿ya? El día de hoy vamos a describir animales. Descripción de animales es el tema de hoy, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. Descripción, ¿ya? Descripción de animales. ¿Listo? Muy bien. Es nuestro tema de hoy. Y yo espero, ¿no?, que al terminar esta clase, esta explicación de esta clase, y ustedes al culminar también, sepan cómo escribir un texto descriptivo referente a animales. ¿Ya? Entonces estén muy atentos cómo vamos a describir a un animal, para que ustedes también hagan lo mismo al final. ¿Ya? A ver, muy bien. Para ello, niños, ¿ya? Para ello, para escribir, ¿no? Para escribir, porque descripción de animales vamos a escribir ahora, ¿verdad? Vamos a escribir. Vamos a planificar nuestro texto, ¿recuerdan? Planifico mi texto. Habían tres preguntas importantes para escribir un texto, ¿cierto? ¿Cuál es la primera? ¿Qué voy a escribir? ¿Cierto? ¿Qué voy a escribir? Una descripción, ¿no?, de un animal. Luego le voy a decir de qué animal es. Bueno, la primera pregunta que deben plantearse todos: ¿qué voy a escribir? Un texto descriptivo, la respuesta. ¿A quién voy a escribir esa descripción? ¿A quién lo voy a escribir? ¿No? ¿A un compañero? ¿Al familiar? ¿No? A tantas personas que nosotros podemos escribir una descripción. Y acá la pregunta importante: ¿para qué voy a escribir? Niños, ¿para qué van a escribir el día de hoy? ¿Sí? ¿Para qué van a escribir la descripción del animal que voy a mostrarles? ¿Para qué? ¿No? Bueno, vamos a escribir para enseñarles, o para informarles, o para decirles cómo es el animal que vamos a presentarles. ¿Sí? Vamos a decirle cómo es, ¿verdad? Ahora, cuando yo les digo para decirles cómo es, ¿cierto? Acá vamos a hacer la pregunta: ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿No? O cómo son también, ¿no? ¿Cómo es? Me estoy refiriendo, pues, a los adjetivos. ¿Ya? A los adjetivos, niños. ¿Ya? No se olviden, describir a un animal implica enumerar, ¿no? Enumerar, explicar,
¿qué explicamos? Las diferentes características que tiene ese animal, ¿cierto? ¿Y qué vamos a utilizar? ¿No? ¿Qué palabras vamos a utilizar para describir animales? Los adjetivos, ¿no? Y los adjetivos, ¿cierto?, responden a esta pregunta. ¿Cómo es el animal? Ya miren, todas las clases que nosotros hemos hecho, ¿no?, y hacemos, lo vamos a utilizar, niños. ¿Ya? Lo vamos a utilizar. Utilizamos sustantivos, ya estamos usando sustantivos, ya estamos utilizando adjetivos, ¿verdad? Y lo usamos cuando escribimos, pues, ¿no? Si nosotros sabemos sustantivos, sabemos artículos, sabemos adjetivos, ¿verdad? Lo sabemos ¿para qué? Para aplicarlo al momento de escribir. Y hoy día vamos a utilizar, ¿no? Vamos a usar adjetivos, ¿cierto? Porque los adjetivos me indican características, ¿no? Y responden a la pregunta, ¿cómo es ese animal? ¿No? Y eso es la descripción. La descripción es enumerar, ¿cierto? Decir, ¿verdad?, características de los animales. Entonces, niños, el día de hoy vamos a escribir juntos acá, ¿no? Vamos a ver cómo se hace una descripción. Para ello he traído un animal, ¿cierto? Un animal propio de acá del Perú, ¿cierto? Y este animal se llama la pariguana. ¿Cómo se llama? La pariguana. ¿Recuerdan su historia de la pariguana, niños? ¿Alguien recuerda la historia de la pariguana? A ver, a la mente, traigan a la mente este animalito. Tiene su historia, ¿verdad? La historia de este animal es la que se inspiró, ¿cierto?, Don José de San Martín, ¿cierto? En esta ave que se llama la pariguana, con H intermedio, ¿ya? La pariguana. En este animal se inspiró San Martín para crear nuestra bandera, ¿no? Por los colores justamente de rojo y blanco, ¿cierto? Muy bien, pero ese es otro tema, ¿verdad? Lo que en estos momentos vamos a hacer, vamos a describir ese animal. Entonces, el primer paso para describir a un animal es observarlo. Vamos a observar. Y vamos a hacer una observación minuciosa, pues. Cuando yo les digo, niños, a ver, describan a su mascota. Entonces ustedes no lo van a imaginar, ¿no? Es difícil imaginárselo y escribir. No es lo mismo que tenerlo en nuestra frente, ¿no? Ahí está. Acá está el animal. Bueno, la imagen, ¿verdad? La imagen. Y la imagen, pues, es una fotografía que se plasma. ¿Ya? Muy bien. Esta es la pariguana. Y niños, aquí, para describir animales, ¿no? Para describir animales, vamos nosotros a tener algunos criterios, ¿verdad? Vamos a tener algunos criterios. Vamos a ver. Vamos a ver acá, vamos a responder preguntas, ¿no? Vamos a responder preguntas, ¿cierto? ¿Ya? Por acá colocamos ¿qué es? ¿Cierto? Primera pregunta, ¿qué es? ¿Qué es? ¿No? Una pariguana. Vamos a responder luego, ¿no? ¿Qué es? Ahora sí por acá, ¿cómo es? ¿Cierto? ¿Cómo es? Cuando yo digo ¿cómo es, niños? ¿No? ¿Qué es? Pariguana. ¿Qué es? Una pariguana. ¿Listo? Una pariguana. ¿Cierto? Ahora sí, en el cómo es, niños, acá yo tengo que enumerar todas sus características físicas de la pariguana, ¿no? Desde su tamaño, ¿cierto? Su color, todo lo que nosotros observamos, ¿no?, a simple vista del animal, sería en esta parte, ¿no? ¿Cómo es? Y en cómo es, ¿qué hacemos? Tamaño, ¿cierto? El tamaño del animal. ¿Qué más? Color, ¿cierto? Color. ¿Qué más podemos observar? Como su pico, ¿verdad? ¿Qué más podemos nosotros enumerar cuando nos referimos a el cómo es? ¿Cierto? Tamaño, color,
forma de su pico, ¿qué más? Cuello, ¿no? Como su cuello, ¿verdad? Acá, como son sus patas. ¿Listo? Ahí está. Miren, toda esta información está relacionado al cómo es, ¿cierto? Al cómo es. Muy bien. Aquí vamos a encerrarlo. ¿Listo? Muy bien. Otra pregunta, ¿no? que salta a la vista es ¿dónde vive? ¿No? ¿Dónde vive este animal? ¿Dónde vive? Listo. Otra pregunta que nos sirve para tener una información más descriptiva del animal. Entonces, ¿qué es? ¿Cierto? ¿Qué es? ¿No? ¿Cómo es? ¿Cierto? ¿Dónde vive? ¿Cierto? ¿Qué más? Otra pregunta que nosotros podemos y que nos sirve, ¿cierto? Y que nos sirve para describir, ¿cuál es? ¿Qué come, no? Su alimento, ¿cierto? Su alimento, ¿ya, niños? Su alimento, su alimentación, que nosotros lo hablamos. Listo. A ver, mejor coloquémosle alimentación, ¿ya, niños? Alimentación, ¿correcto? Listo, acá. Alimentación. Alimentación. ¿Ya? O sea, la alimentación está relacionada pues a qué come, ¿no? ¿Qué come el animal? Y por acá, ¿ya? Y por acá, cómo se reproduce las parihuanas, ¿no? ¿Cómo se reproduce? Listo. Miren, esas son una de las preguntas que a nosotros nos ayuda, ¿no? Que a nosotros nos ayuda a describir a cualquier animal. Estas preguntas, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Esas 5 preguntas, ¿ya? Nos sirve, ¿no? Nos sirve para hacer una descripción detallada. ¿Ya, niños? O sea, describir significa pues enumerar características, todo acerca del animal que nosotros elijamos. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver y vamos a completar alguna información ya de lo que nosotros a simple vista podemos observar. ¿Ya? A ver. Tamaño, ¿no? Se dice que las parihuanas miden aproximadamente tamaño 112 centímetros, niños. ¿Ya? 112 centímetros. ¿Ya? O sea, 112 centímetros es más o menos de esta altura. ¿No? De esta altura es más o menos 112 centímetros que puede medir la parihuana. ¿Cierto? Es una ave muy grande, ¿no? En comparación a las otras que nosotros conocemos. O sea, 112 centímetros. Color, ¿no? Color. El color ya tenemos, ¿no? Blanco y rojo, ¿verdad? Blanco y rojo. Y con la diferencia que las alas, la punta de las alas, ¿no? Mira acá, la punta de las alas es negro, es de color negro. Vamos acá a colocar, por ejemplo, aquí, alas, ¿ya? Colocar acá alas, ¿ya? Alas, la punta de las alas negras, puntas de las alas son negras. ¿Ya? Miren. O sea, estoy escribiendo lo que yo observo, ¿no? Muy bien. Blanco y rojo. La punta de las alas son negras. Acá las tenemos. El pico. ¿Cómo es su pico, niños? ¿Ya? Su pico es grueso, ¿no? Yo lo veo un poco acá, el pico grueso y como así curvado, ¿no? Hacia abajo. Entonces acá decimos pico grueso, ¿ya? Pico grueso, ¿no? Grueso y encurvado, ¿no? Encurvado,
¿cierto? Pico grueso y encurvado. Entonces, miren niños, todo lo que estoy escribiendo acá y ustedes me están observando es lo que yo estoy observando. Entonces, la descripción, o sea, una verdadera descripción se hace observando al elemento, al objeto, al animal en este caso. ¿Ya? Cuello. El cuello de la parihuana es cuello alargado. ¿Sí? Cuello alargado. Lo que están observando ustedes. Sino que acá el cuello como que está encogido, ¿cierto? Pero si nosotros lo vemos de repente a la parihuana de pie y mirando normal, el cuello es un poco alargado, ¿cierto? Las patas, miren las patas como son de la parihuana. ¿Qué podemos decir aquí? Patas largas. Ojo, patas largas. ¿Y qué colores son las patas? Amarillas, miren, ve. Miren acá, ve. Patas amarillas. ¿Ya? Amarillas. Listo. Muy bien, niños. El cómo es. O sea, cuando yo digo cómo es, yo tengo que enumerar todas las características físicas que yo veo del animal. ¿Sí? Sus plumas, ¿no? Sus patas, su cabeza, su cuello. O sea, las características más resaltantes inclusive, ¿no? Lo más resaltante acá, yo veo sus patas, ¿no? Lo más resaltante que veo acá de esta ave es el cuello, el pico. Y acá todo lo que observo, lo coloco acá. ¿Me entienden? Muy bien. Bueno, ya pasemos al siguiente criterio yo que uso para describir al animal. ¿Dónde vive? ¿No? ¿Dónde creen que vive el animal? Vive en las lagunas de la costa, ¿no? En la costa. Vive en la costa, ¿cierto? Vive en la costa. No olviden que San Martín desembarcó en Pisco, ¿cierto? Muy bien. Y en Pisco él observó, ¿no?, una bandada de parihuanas que cruzaban el cielo en aquella vez, ¿no? Y al despertar vio esas aves. Y decimos pues que vive en la costa, pero también vive en las zonas y en las zonas altoandinas. Altoandinas. ¿Ya, niños? Ahí está. También vive ahí. ¿Ya? También vive en las zonas altoandinas. Entonces, miren, poco a poco ya estoy completando mi información. Ya estoy completando mi descripción de este animal, ¿no? Ya pasamos de lo que se observa, ¿no? Ya pasamos del cómo es. Pasamos a dónde vive. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué sigue luego? Alimentación. O sea, ¿de qué se alimenta? ¿Cierto? Vamos a ver de qué se alimenta. ¿Ya? Miren, las parihuanas se alimentan de algas, ¿no? Si está en la costa, ¿no? Se alimenta de algas y algunos peces, ¿no? Peces pequeños. ¿Ya? Vamos a ver acá. Se alimenta, ¿ya? Se alimenta de algas. ¿Y las algas dónde las encontramos? Las algas las encontramos justamente en las aguas, ¿no? En el agua de los ríos, de los mares en este caso, ¿no? Pero también se alimenta de peces, ¿no? Peces pequeños, ¿no? Peces pequeños y algunos microorganismos que encuentren, ¿no? En esos lugares, ¿ya? Ahí donde vive, ¿no? En esta zona donde él vive, seguro que hay otros microorganismos que hay allí, ¿no? Que habitan en esos lugares. Y yo he mencionado acá algas y peces pequeños, ¿cierto? Ahí ven, miren, ¿dónde está el ave? Está acá, está en el agua, miren. Por lo tanto, comerá lo que acá encuentre. ¿Y qué encuentra? Encuentra algunas algas, encuentra algunos peces y algunos microorganismos que haya en estos lugares, ¿cierto? Entonces, eso es lo que él come. Entonces, miren, estamos detallando al animal. Estamos haciendo una descripción detallada de lo que corresponde a este animal, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo hemos empezado, no? Hemos empezado de cómo es, o qué es en primer lugar, ¿no? ¿Qué es? Una ave, ¿no? Una ave, una parihuana. ¿Cómo es? Tamaño, color, pico, cuello, patas, alas. Lo que nosotros podemos observar. ¿Dónde vive? Ya sabemos, ¿no? Sabemos que vive en la costa y en las zonas altoandinas. Seguimos acá, en alimentación, ¿cierto? Alimentación. ¿Qué es lo que come? ¿De qué se alimenta? Se alimenta de algas y peces pequeños. Ahora sí, decimos acá, ¿cómo se reproduce? ¿No? ¿Cómo se reproduce? ¿Cierto? Muy bien. Bueno, acá hagámoslo a base de pregunta, ¿no? ¿Cómo se reproduce? Y acá, ¿de qué se alimenta? ¿Ya? Muy bien, ¿cómo se reproducen las aves? Entonces, ya podemos ver acá, ¿no? Son las aves por medio de huevos. ¿Cierto? Por medio de huevos. O sea que las aves son ovíparos, ya sabemos, ¿no? Pero es necesario plasmar en nuestra descripción, ¿no? Que las parihuanas se reproducen por medio de huevos, o sea, son ovíparos, ¿no? Son aves ovíparas. Pero acá hay un dato curioso de la parihuana. Hay un dato muy curioso que es necesario que ustedes también plasmen en su descripción, ¿sí? ¿Y cuál es ese dato curioso? Que la parihuana, ¿no? Hago como un asterisco ahí. La parihuana pone un solo huevo. Y al niño, la parihuana pone un solo huevo. A diferencia de los patos, a diferencia de las gallinas, ¿no? Que también son aves. Pero esta ave, ¿no? Esta ave pone un solo huevo. Y es un huevo también grande, ¿no? Más de 100 gramos. Un huevo grande. Entonces, miren, esta es la información que nosotros podemos rescatar del ave. Acá también podemos agregar más cositas, por ejemplo, cómo se traslada, ¿no? ¿Cómo se traslada? Volando, ¿no? Pero a veces hay cositas que ya no es necesario colocarlo porque ya se sobreentiende, ¿cierto? Ya se sobreentiende que la parihuana, al ser un ave, pues su desplazamiento va a ser volando, ¿no? Entonces, niños, miren, la descripción de animales, ¿no? Consiste, ¿ya? A ver, consiste, vamos a colocar acá en este espacio, ¿ya? Acá vamos a colocar acá, ¿no? La descripción, ¿ya? La descripción de animales consiste en, ¿no? Consiste en enumerar, ¿no? Las características, ¿no? Las características, ¿no? La descripción de animales consiste en enumerar las características, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Dónde vive? Su hábitat. Hábitat es el lugar donde vive. Coma, alimentación, ¿cierto? Alimentación, reproducción también, ¿no? Reproducción, ahí está. ¿Listo? En eso consiste la descripción de animales, ¿no? La descripción de animales consiste en enumerar las características, enumerar el hábitat, la alimentación y acá estamos, acá sería y, porque ya no estoy enumerando, ¿no? Para utilizar correctamente la coma, y reproducción, ¿ya? Cuando me dice, ¿no? Enumerar características, ¿cierto? Las características, me estoy refiriendo pues al uso también de adjetivos, ¿cierto? ¿Y acá dónde podemos ver adjetivos, niños? Miren, grueso es adjetivo, ¿cierto? Alargado, adjetivo. Encurvado, adjetivo. Si nosotros decimos color rojo, estos colores también vienen a ser adjetivos. Largas, ¿no?
amarillas también como cumple la función de adjetivo. Si nosotros decimos patas amarillas, ¿cierto? Muy bien. Colores, ¿no? Muy bien. Entonces, las descripciones, ¿no? Las descripciones enumeran características, no olvidemos. En las personas también enumeran características, ¿cierto? Y esas características están relacionadas a los adjetivos. Y los adjetivos responden a la pregunta ¿cómo es? En este caso, ¿cómo es la parihuana? Ya, entonces, un pequeño concepto relacionado a nuestro animal, que consiste en enumerar las características, el hábitat, la alimentación y la reproducción de dichos animales. ¿Ya, niños? Entonces, miren, niños, una vez que yo hago esto, ¿ya? Ahí no termina. ¿Ya? Ahí no termina, niños. Hasta acá yo he recabado toda la información que necesito. ¿Ya? Hasta aquí he recabado, ¿no? Me he informado todo relacionado a la parihuana. Todo, acá está. ¿Ya? Ahí está todo. Pero el texto no va a ser así, el texto descriptivo. ¿Ya? El texto descriptivo no va a ser así. Para ello, entonces, colocamos como título la parihuana. Y empiezo a escribir. La parihuana es un ave, ¿no? Que mide, y empiezo a detallar en orden, ¿no? Empiezo por su nombre y empiezo por así, ¿verdad? Ya no lo voy a hacer así, sino en forma lineal, ¿sí? En forma lineal. ¿Qué digo, no? Mira, título, la parihuana, ¿cierto? La parihuana. La parihuana. Y empiezo. Mira, es una ave, ¿no? Peruana, ¿ya? Es una ave peruana que mide, mira, que mide 112 centímetros. Y entonces empiezo a escribir así, punto aparte, otro párrafo, punto aparte, y sigo. O sea, el texto descriptivo va a ser un conjunto de párrafos ya. Dos párrafos aquí, párrafo acá. ¿Y de dónde saco esa información? ¿De dónde lo saco? Lo saco de acá. ¿Me entienden? Entonces, para ahorrarnos el tiempo, ¿no? Para ahorrarnos el tiempo, yo ya lo he escrito acá. ¿Sí? Para ahorrarnos el tiempo, yo ya lo he escrito acá. ¿Y qué dice acá? La parihuana, ¿no? Es un ave peruana que mide 112 centímetros y tiene el cuello muy largo. Su pico es grueso y curvado hacia abajo, ¿no? Las plumas de las alas de color rojo sangre y las puntas negras, ¿no? Pico, puntas negras. Sus largas patas son amarillas. Acá están. Vuela con el cuello extendido, miren cómo vuela. Lo curioso de esa ave. Habita en lagunas de la costa y playas marinas y en zonas altoandinas. La parihuana se alimenta de algas y peces que obtiene sumergiendo su cabeza en el agua con el pico hacia el fondo, ¿no? Así. Se reproduce por medio de huevos. Pone un solo huevo. ¿Ya, niños? Entonces, ¿dónde termina mi texto descriptivo? No termina acá, niños. Acá no termina el texto descriptivo. Lo que hemos hecho acá es obtener información, ¿cierto? Clasificar información, que ya lo tengo, ¿ve? Cómo es, su hábitat, su alimentación, su reproducción. Si deseo, coloco cómo se traslada, ¿cierto? Pero este es un bosquejo de mi descripción. Luego que hago esto, ¿no? Luego que hago esto, recién yo escribo. ¿Y de dónde lo saco toda esta información? De acá. De acá. De acá lo paso hacia acá. Mediante párrafos. ¿Sí? Mediante párrafos. Bien, niños, ¿cuál es la actividad para esta clase? Ustedes, ¿no? Actividad. Acá chiquito. Actividad. Actividad. Lo hacen y me lo mandan, ¿no? Lo escriben en su cuaderno y lo mandan a mi WhatsApp, ¿verdad? No olviden, niños, que para escribir un texto se escribe en un primer ¿cierto? En una hoja borrador. Ya, eso ya hemos hablado.
primero lo escriben en un borrador, ¿no? Una vez que acá corrigen, con ayuda de mamá o papá, una vez que corrigieron, recién lo pasan a su cuaderno de limpio. Muy bien. Actividad. A ver, describe, ¿ya? Describe un animal en peligro de extinción. En peligro de extinción. ¿Ya, niños? No olviden, niños, de que en el Perú, ojo, de Perú, ¿ya? En el Perú hay muchos animales que están corriendo peligro, que están siendo amenazados, ¿no? Que están en peligro de extinguirse. Hay cantidad, las rocas, la vicuña, el guanaco, el delfín rosado, la pavali blanca, el oso de anteojos. Hay muchos. Investiguen cuáles son, escogen uno, ¿ya? Escogen uno y describe, actividad, describe un animal en peligro de extinción. Nada más, esa es la tarea que van a presentar ustedes y escribir en el cuaderno. La descripción de un animal. ¿Cómo lo van a hacer? Así. Primero hacen un bosquejo de la información. Toda la información que ustedes consigan de ese animal lo plasman en estos 3 criterios. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde vive? Alimentación y cómo se reproduce o reproducción. Una vez que hacen este esquema, ya lo convierten en un texto en párrafos. Bien, niños, espero que la clase de hoy haya sido muy provechosa para ustedes, lo hayan entendido, ¿no? Los pasos que seguimos para describir y terminen ustedes mismos describiendo a un animal en peligro de extinción. Muy bien, gracias por su atención.